Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con este despacho de la agencia Reuters. Los principales partidos de la oposición venezolana anunciaron ayer domingo que no participarán en las elecciones legislativas planeadas para el 6 de diciembre, al considerar que los comicios serán manipulados por el oficialismo y que asistir equivale a colaborar con la estrategia de la dictadura. Cita textual. La decisión era ampliamente esperada después de recientes intervenciones del gobierno de Maduro en el Consejo Nacional Electoral designado por el máximo tribunal del país y en partidos opositores. Las organizaciones políticas también boicotearon la reelección de Maduro en 2018 por motivos similares y califican al líder socialista como un usurpador. Las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que de manera unánime decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro. Es una cita textual del documento. También se lee de allí: Venezuela, una nación con una crisis humanitaria que además está sometida a una dictadura criminal y opresora, merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional. Este es el documento que firman los 27 partidos más importantes del país. El detalle está en que no se muestra una opción a no ir a esas elecciones. En el pitazo leo que fallece por COVID-19 el médico Héctor Millán. El especialista murió en el Hospital Universitario de Maracaibo. Es el médico número 20 que fallece por contagio de coronavirus, el número 20 en el Zulia. El médico general y sexólogo Héctor Millán falleció ayer 2 de agosto en el Hospital Universitario de Maracaibo. La información la confirmaron 2 fuentes del gremio de salud que laboran en el Hospital Centinela. Millán falleció en horas de la noche. Ya son 20 especialistas que fallecen en el estado por el contagio del virus. El 1 de agosto murieron Alonso Adrianza y Cipriano Brito. El primer médico zuliano que murió fue Samuel Viloria el 15 de junio. Y en medio de esto, Maduro anuncia que hoy comienza la cuarentena radical en todo el país. Lo que quiera que signifique para Maduro eso de la cuarentena radical. La semana del 10 de agosto se aplicará flexibilización en todo el territorio nacional. Actualmente Caracas, Miranda y Zulia se encuentran en cuarentena radical debido al número de contagios que se han reportado en estas entidades, mientras que a los restantes se les aplicó flexibilización parcial y total, sin entender uno muy bien en qué consiste esta peculiar diferencia. La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, informa que más de 72.000 venezolanos han regresado por tierra debido a la crisis del coronavirus, y esto afecta la situación nacional. Esta es una cifra hasta el 28 de julio. La agencia, la OCHA, alertó que desde el 6 de julio las autoridades venezolanas han reportado mayor incidencia de casos por transmisión comunitaria que de casos importados, confirmados en las personas retornadas, que sobre todo regresan a través del estado Táchira. En el mismo informe, esta agencia de Naciones Unidas concluye que el acceso continuo a los servicios de agua, energía, gas, combustible y telecomunicaciones sigue siendo un reto en diversos estados del país, y no hay agua sencillamente para combatir el coronavirus. La nueva normalidad en Venezuela. Esto es un trabajo del diario El Estímulo. Trato cruel si incumples con la cuarentena o no usas tapabocas. Flexiones de pecho, exposiciones con carteles, desmalezar vías y fuertes golpizas son partes de las sanciones impuestas a quienes incumplan el decreto de emergencia nacional emitido en medio de la pandemia. Especialistas en materia penal señalan que las condenas son violatorias a los derechos humanos. Y aquí cuentan el caso del video ese que se hizo viral, donde unos colectivos en Lídice
le caían a batazos a unas personas que estaban en la calle. Y la diputada Delsa Solórzano denunció el caso de unos policías, guardias nacionales, no estoy seguro, ¿no? En todo caso, fuerzas de seguridad, pues, del régimen, que agarraron a unos niños que estaban en bicicleta y ¿qué hicieron? Les quitaron las bicicletas. ¿Para qué? Ya usted se imaginará. Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechaza el recurso de amparo de Alex Saab. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde se ha negado a conocer el recurso de amparo formulado por el empresario colombiano, supuesto testaferro de Maduro. Según ha informado la defensa de Saab, el Tribunal Constitucional ha dicho en esencia que, dado que el amparo es un procedimiento de último recurso, no tiene que decidir todavía sobre las cuestiones elevadas por Saab, en la medida en que el tribunal que examina la petición de extradición aún no ha decidido. Lo que el Tribunal Constitucional está diciendo es que el enviado especial, Saab, debe ir primero al Tribunal de Extradición y solo si no tiene éxito allí puede presentar un nuevo amparo ante el Tribunal Supremo. Según resumió Baltasar Garzón, los abogados de Saab, entre ellos Garzón, se declararon sorprendidos por la resolución del Tribunal Constitucional al considerar que vulnera los derechos de su cliente a presentar recursos legales pertinentes. Y hay una información que no deja de indignar. Según leo en su noticiero, unos 2.950 ventiladores para unidades de cuidados intensivos o más de 1 millón de pruebas PCR para detectar el COVID-19 se podrían adquirir con los 65 millones de dólares que estaría costando la defensa del barranquillero Alex Saab, quien es señalado de ser el testaferro de Maduro y fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde. La oposición ya habla de una clara malversación de fondos por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien ha desplegado toda una artillería judicial para liberar a su agente judicial. En un caso le preguntaron, a una entrevista en Colombia, le preguntaron a Jorge Arriaza desde cuándo era venezolano. No supo responder, pero debería haber una gaceta, ¿no?, oficial donde que hace constancia de eso y de su nombramiento como agente especial, en un país normal que respetase las reglas y los procedimientos, no en Venezuela. Noticias de Latinoamérica. La pandemia se multiplica en Colombia con un récord de 11.470 casos positivos. Según el informe diario del Ministerio de Salud, a 4.497 de los nuevos casos corresponden a la ciudad de Bogotá. La cifra total en Colombia, 317.651. Argentina supera los 200.000 casos de coronavirus desde la irrupción de la pandemia, al sumar en el día de ayer 5.376 positivos nuevos, para alcanzar un total de 201.919 y 52 fallecimientos, que llevaron el total de muertes en la Argentina a 3.648. Siguiendo en la Argentina, un grupo de acreedores se ha contactado con el Instituto de Finanzas Internacionales y otros organismos mundiales para obtener ayuda a fin de modificar las cláusulas legales en la reestructuración de bonos soberanos, según dijo un portavoz de la organización. Argentina busca concretar un acuerdo para reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda antes de la fecha límite, que será mañana martes 4 de agosto. Por otra parte, tenemos el Congreso salvadoreño ratifica préstamo tras recibir una prórroga del BID. El Congreso de El Salvador ratificó ayer domingo un préstamo de 250 millones de dólares para atender los efectos de la pandemia del COVID tras recibir una prórroga del Banco Interamericano de Desarrollo, dado que el plazo se venció el pasado día viernes. Las muertes en Brasil por coronavirus llegan a 94.104, con 2.700.000 contagios. Esto según el último boletín del Ministerio de Salud. 25.800 contagios en 24 horas, por lo que la cifra total ascendió a 2.000.000
733.677 contagiados. En Chile, medio centenar de detenidos, incendios y destrozos en varias sedes municipales y otros incidentes se registraron durante la madrugada del domingo en localidades de la región de la Araucanía, al sur de Chile, en zona de fuertes conflictos entre el Estado y la etnia mapuche. Los incidentes se produjeron cuando fuerzas del orden desalojaron las sedes municipales que estaban ocupadas desde inicios de esta semana en apoyo a líderes y miembros de comunidades mapuche que están encarcelados y en huelga de hambre. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asestó ayer domingo su mayor golpe al crimen organizado mediante la captura del líder del poderoso cártel Santa Rosa de Lima, con la que se abrió la incógnita de si se calmará o recrudecerá la violencia en Guanajuato, el estado con más asesinatos de México. Tras varias semanas estrechando el círculo sobre José Antonio Yepes, conocido como El Marro, en la madrugada de ayer fue capturado el capo en Apaseo el Alto, Guanajuato, en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, en el que se libró a una empresaria que tenía secuestrada. En Bolivia, se encuentran en estado de emergencia sanitaria y de calamidad pública en medio del avance del coronavirus. La situación llegó a tal punto que los sistemas hospitalarios y funerarios han colapsado. En las últimas semanas, en las ciudades más afectadas por la pandemia, se han llegado a ver cadáveres en las calles. Ante esta situación de colapso, los empresarios comenzaron a fabricar hornos crematorios móviles en la ciudad de La Paz. Los hornos portátiles pueden llegar a los $45,000, $75,000 según el grado de automatización. Y lo cierto es que, leo en un despacho de Reuters, Latinoamérica se acerca ya a los 5 millones de casos de coronavirus. Y cerramos en Managua, el diario La Prensa. Han incendiado la catedral de Managua y el Papa califica el incendio de un atentado. Queridos hermanos y hermanas, pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la catedral, dijo el Papa desde el Vaticano. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 3 de agosto, vamos a comenzar en la ciudad de Miami con el doctor Ángel Rodríguez, quien es el oficial de enlace familiar de las escuelas públicas en Miami. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade anunciaron que el nuevo año escolar comenzará a partir del 31 de este mes, online. No se van a abrir las escuelas. Abordaremos ese tema con el doctor Ángel Rodríguez. De la ciudad de Miami iremos a la ciudad de Dallas, en Texas. Allí vamos a conversar con el politólogo Orlando Pérez, decano de la Escuela de Artes y Ciencias Liberales de la Universidad del Norte de Texas. Un atentado con bomba Molotov incendia la capilla de la Catedral Metropolitana de Managua. ¿Por qué y quién está promoviendo los actos de violencia en ese país? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Lo vamos a abordar con el politólogo Orlando Pérez. Luego vamos a Caracas para conversar con el corresponsal del The New York Times, Anatoly Kurmanaev. ¿Por qué América Latina se encuentra en un retroceso de la democracia tras la pandemia? Es un trabajo muy interesante que publicó Kurmanaev en The New York Times. Vamos a ir después a Ciudad de México para conversar con el periodista de Televisa, Marco Antonio Coronel, a propósito de la captura de El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y por qué se estima que este es el golpe más fuerte que el gobierno de López Obrador le ha dado al narcotráfico. Luego regresamos a Caracas para conversar con la diputada Delsa Solórzano a propósito de la violación de derechos humanos durante la pandemia. Ya les habíamos comentado la anécdota de los policías o guardias nacionales, no lo tengo claro, que le habrían quitado las bicicletas a los niños, más los colectivos que hacen lo que les viene en gana, cayéndole a batazos a la población. Y por supuesto,
tocaremos también el tema político. 27 partidos de oposición, los partidos grandes, los verdaderos, deciden no ir a las elecciones parlamentarias. Muy bien, ¿y entonces ahora qué? Y vamos a cerrar en la ciudad de Bogotá con Francesca Carvajal, vicepresidenta de Operaciones de Investigación Clínica Latinoamericana de Laboratorios. La vacuna contra el COVID-19 podría estar lista para su aplicación en el 2021. Uno de los laboratorios que está trabajando en esa vacuna, la compañía biofarmacéutica MSD, ha anunciado 3 nuevas iniciativas científicas para combatir el COVID. Se trata de 2 acuerdos para desarrollar potenciales vacunas contra el SARS y una colaboración de investigación para avanzar en el desarrollo de un nuevo candidato antiviral. Abordaremos esto, pues, con la doctora Carvajal en la ciudad de Bogotá. Esa nuestra agenda para el día de hoy, lunes 13 de agosto del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Hay una noticia que me llama la atención. Tiene que ver con Estados Unidos y cómo cambian las cosas durante un proceso electoral es algo revelador. Sobre todo si el presidente que está compitiendo no las tiene todas consigo. El presidente Trump dio muy fuertes declaraciones contra la empresa china ByteDance, que es la que tiene a TikTok. Y había prohibido TikTok y había condenado la salida de TikTok. Pero ahora ha habido un giro importante, un giro que se dio ayer a última hora. El presidente Trump le dará a ByteDance 45 días para vender TikTok a Microsoft, con lo cual TikTok sería ahora una empresa norteamericana. Leo, según la agencia Reuters, que Trump cambió de opinión tras la presión de algunos de sus asesores y miembros de su partido republicano. La prohibición de TikTok, que era el plan original de Trump, provocaría frustración entre muchos de sus jóvenes usuarios con las elecciones presidenciales de noviembre a la vuelta de la esquina y probablemente desencadenaría un aluvión de demandas judiciales. Varios parlamentarios republicanos han hecho declaraciones en los últimos 2 días instando a Trump a apoyar la venta de TikTok a Microsoft. Las negociaciones entre ByteDance y Microsoft serán supervisadas por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. Y Microsoft advirtió en su comunicado que no hay certeza de que se llegue a un acuerdo. Resulta pues que el TikTok es muy popular entre los jóvenes. Y en tiempos electorales, pues más vale caer simpático entre esos jóvenes a continuar con la presión y la guerra contra China, que es el norte fundamental de la estrategia del presidente Trump. Y hablando del presidente Trump, en la portada del País de Madrid en esta mañana, se destaca la fotografía en grande de John Bolton, el que fuera consejero de Seguridad Nacional. Donald Trump es un presidente amoral, dice. Con la firma de la corresponsal del País en Washington, Amanda Mars, leo lo siguiente en primera página del País. Veterano de los gobiernos de Bush padre e hijo, el paso de John Bolton por la Casa Blanca de Donald Trump acabó en septiembre de 2019 de manera abrupta tras acumular serias desavenencias con el presidente que el ex consejero de Seguridad Nacional ha plasmado en un libro. En una entrevista con El País, Bolton describe a un líder que no conoce la historia y decide sus pasos según se levanta o se siente. Trump es un presidente amoral que se centra en lo que puede ayudar a su posible reelección, dice Bolton, quien considera que el mandatario debería prestar más atención a América Latina para mantener la presión sobre el régimen chavista de Venezuela. Sobre China, afirma que la cuestión es la cuestión existencial del siglo XXI. Esto en primera página del País de Madrid hoy. Así las cosas, pues ¿cuánto resta ya para la fecha de noviembre? 3 meses. Apenas 3 meses.
3 meses apenas. Veremos de todo un poco.